Dios te bendiga, hermano y amigo que me escucha. Con ustedes, su hermana Daylin Reyes, desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Quiero soltar esta palabra que Dios ha dejado para ti, para que tú entiendas que Cristo te ama. No importa la circunstancia o la situación que tú estés viviendo, Dios te ama. Estaremos compartiendo esta palabra, esta porción de vida en el libro de los Hechos, su capítulo 10, del verso 25 en adelante. Gloria a Dios. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Yo también digo amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Gloria al que vive y reina. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son vida y son verdad, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso, Espíritu Santo. Sin ti nada somos, Rey de gloria. Tú eres quien te encarga de ordenar nuestra vida. Tú eres quien te encarga, Dios mío, de posicionar en nuestra vida lo que es para bien en ella, Dios amado. Que sea usted hablando a través de mi boca con verdad, con denuedo, Dios mío. Que sea su Santo Espíritu hablando en esta mañana. Yo solo soy tu vasija, Padre mío, y tú me usas conforme a tu voluntad. Inmediato estaremos hablando del encuentro que tuvo Cornelio con el Espíritu Santo. Este hombre llamado Pedro, gloria a Dios, el apóstol Pedro, estaba en su hogar y dice la palabra que tuvo un éxtasis donde él veía que bajaba algo como un lienzo, y aquí aquello tenía todo tipo de animales, aves, cuadrúpedos, terrestres, y que aquellos animales el Señor le dice: Pedro, mata y come. Pedro le dice: no, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca alguna vez. El Señor le dice a Pedro: no llame común o inmundo los que yo ya limpié. No llame común o inmundo los que yo ya limpié. Y dice la palabra que también el ángel de Jehová se le apareció a un hombre llamado Cornelio. Mientras Cornelio estaba a la hora novena en su casa, dice la palabra que el ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, ya tu limosna y tus oraciones, tu ayuno han llegado delante de Dios. Pero Dios tuvo que enfrentar a Pedro para que Pedro fuera a llevarle las palabras a Cornelio. Y Cornelio, sin conocer a Dios, sin saber de su procedencia, sin conocer de Cristo, él decidió agradarle. Él decidió tener un corazón contrito y humillado delante de él. Y dice la palabra que cuando Pedro estaba en ese éxtasis, le dice el Señor a él, cuando ya todo ha pasado, le dice: no teme, el Espíritu Santo, vienen dos hombres a tu hogar, no temen descender con ellos a donde ellos te van a llevar, porque allí hay un hombre que te está esperando, allí hay un hombre que necesita palabra, allí hay un hombre que está hambriento. Yo parafraseando, porque hay gente que quiere negarle la salvación al hermano, hay gente que está mezquino de darle la palabra al que la necesita, y nosotros somos llamados a predicar la palabra. Nosotros somos llamados a predicarle a aquellos que verdaderamente necesitan la palabra, porque Dios dice a Pedro: no llame inmundo o común lo que yo ya limpié. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque hay gente que tú lo ves andando en las calles, que andan vagabundos, que andan inmundos, que andan sucios, que andan mujeres prostituyéndose, que andan hombres que están en el vicio de las drogas. A eso Dios le dice en tiempo futuro. Dios no le habla en tiempo presente. Ese que tú estás viendo que está tirado en el piso, ese Dios le dice: ese es mi profeta, ese es mi adorador, ese es mi pastor, ese que va a llevar mi palabra mañana. Y cuando ve a aquella mujer que está prostituta, que está allí pasando situaciones, Dios dice: ese es mi profeta, esa es la que va a llevar mi palabra, esa mujer, esa es mi princesa, esa yo la amo. Mira cómo ella
predica mi palabra, porque Dios cuando llama a un hombre o una mujer, lo llama con una asignación, lo llama con un propósito. Desde que Dios te llama, Dios ya creó tu historia, ya Dios marcó tu vida, ya Dios te entregó a ti algo en tus manos para que tú pelees por tu bendición y predique y haga la obra que el Señor a ti te llamó. Hay gente que vivimos criticando y murmurando al hermano que se quiere levantar. Otros piensan que solo ellos tienen derecho a la salvación, como en este caso Pedro y los demás apóstoles. Ellos entendían que solo ellos tenían derecho a tener encuentro con el Espíritu Santo. Pero si Dios no había escogido a aquel gentil, tú y yo tampoco habíamos alcanzado la salvación porque no estábamos en el plan de Dios. Dios vio que Cornelio tenía un corazón contristo y humillado, un corazón conmovido a él. Y dice la palabra que cuando Pedro se levanta de mañana, sale a casa de Cornelio con los dos hombres que envió Cornelio a buscar a Pedro, porque Dios le dijo, manda a buscar a aquel hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, para que él te diga lo que tú tienes que hacer. Y Pedro fue, y cuando Pedro empezó a hablar de la grandeza de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo fue derramado acá arriba de cada una de las personas que estaban allí. Es que Dios te dice que su Espíritu será derramado sobre toda carne, toda persona que decida buscarle a Dios. Dios no se niega, para que tú entiendas que Él quiere salvarte, Él te da la oportunidad. Dios no tiene hijo lindo ni bello. Dios tiene a todos sus hijos amados. Él te ama a ti igual que a mí. Él nos ama a todos iguales. Hay asignaciones que están esperando que tú decidas levantarte. Hay asignaciones que Dios está esperando que tú decidas darle el sí, porque mi Dios es un Dios de amor, un Dios de paciencia que está tocando a tu puerta, pero si tú no le abres, Él no entra. Al menos que tú tengas un 911 en tu vida, Él interrumpe y te sale al encuentro para que tú no te pierdas. Y estando allí, Pedro habló de la grandeza, y Cornelio y todos sus familiares, amigos cercanos que estaban allí, también recibieron del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Pedro salió de allí, fue confrontado por los demás apóstoles. ¿Qué tú buscabas allí en aquella casa de ese incircunciso? ¿Qué tú buscabas allí en la casa de ese pecador? ¿Qué tú buscabas allí en esa casa con esa gente? Tú sabes que nosotros no nos llevamos bien. Déjame decirte que a lo vil y lo menospreciado es que Dios quiere escoger, es que Dios escoge para este tiempo, es que Dios coge para exhibirlo a esa gente que tú quieres estar pisoteando, que tú quieres estar menospreciando, a ese que le llaman loco, es el loco que Dios quiere que ande regando la palabra, que se ande entrando en todas las situaciones, calles y solucionando. Ese loco que tú estás viendo es el loco de Jehová, es el profeta que Dios quiere. Esa loca que tú vives menospreciando, humillando, pisoteando, esa loca es la profeta que va a predicar la palabra. Esa mujer que tú la ves ahí, que tiene sus niños que están tan pequeños y está batallando como una mujer guerrera. Esa es la mujer que Dios está formando para que lleve su palabra. Esa es la mujer que Dios está preparando en el silencio para que ella predique la verdad. Remanda, rebasoquía. El Espíritu Santo de Dios quiere que tú te levantes, guerrera. El Espíritu Santo de Dios quiere que tú te levantes, guerrero. Ve al altar a llorar. Ve al altar a llevarle tu problema a Dios. Ve al altar mientras te humillen. Ve al altar mientras te menosprecien. Ve al altar mientras te quieran menospreciar. Ve al altar donde nadie a ti te tome en cuenta. Ve al altar porque ellos te están menospreciando, pero ya Dios estableció en tu vida un antes y un después. Ya tú tienes una asignación para la vida eterna. Ya tú tienes una asignación para tú llevar la palabra. Ya tú tienes una asignación en el mundo espiritual. Es que tú tienes que reconocer que Cristo es tu Salvador. Dios quiere
conquistar corazones que verdaderamente les quieran adorar en espíritu y en verdad. Dios está esperando que tú abras tu boca y diga: heme aquí, Señor, heme aquí, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Arremandriba soquia, letu alama socua, remansaquia. Hay gente que quieren estar humillando al hermano porque lo ven pasando su proceso y tú te estás dejando usar de instrumento de Satanás para tú también querer detener el propósito de Dios. Hay gente que tú lo ves pasando proceso, pero no es que están en pecado, es que Dios está permitiendo ese proceso para quebrantarlo, para que cuando llegue el tiempo Él esté preparado. Por eso que nosotros no podemos hacer burla cuando vemos un hermano que está pasando en la situación. No podemos hacer burla cuando vemos que una hermana está pasando algún proceso en su matrimonio, con sus hijos. Nosotros tenemos que levantarlo. Nosotros tenemos que ser como Pedro. Por eso Pedro le dijo a aquellos apóstoles: ¿acaso soy yo? ¿Quién soy yo para detener la obra de Dios? ¿Quién somos nosotros para detener que Dios quiere recibir ese hombre o esa mujer? ¿Quién somos nosotros para detener el ministerio que Dios ha depositado en aquel hombre, en aquella joven, en aquel joven? Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo, enseñarle a mordiarse en su ministerio, ayudarlo a salir, enseñarle a buscar el Espíritu Santo, porque para eso Dios nos llamó a ti y a mí, para que caminemos en unidad, en rectitud, algo que tiene el pueblo de Israel. Se relata en la palabra que ellos eran muy unidos y siguen siendo unidos, porque cuando Dios le hablaba, ellos cuando hacían algo, lo hacían todos juntos. Cuando ellos se iban a voltear a Dios, ellos lo hacían todos juntos, y se está perdiendo la unidad en la iglesia, se está perdiendo la unidad en el pueblo de Dios. Dios llamó a uno y todos somos uno. Dice la palabra que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, y el Espíritu Santo el Consolador, el que vino a guiarnos, a interceder para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros reconozcamos que tenemos fallas, que faltamos, que tenemos que hacer la obra y la voluntad de Dios cada día. Dios te ama, hermano. Dios te ama, amigo. Dios quiere que tú le permitas entrar en su casa, así como Cornelio se humilló y empezó a orar, a ayunar sin conocer a Dios. Empezó a orar las limonas al pueblo y empezó a ayudar a aquellos que necesitaban. Dios te dice en esta hora, tú tienes que conmover el pueblo, tú tienes que conmover al pueblo, conquistarlo en el espíritu, hacer la voluntad de Dios, porque el pueblo de este tiempo está temiendo ir a la iglesia donde tú te sentías seguro. La gente te está dañando porque se está viendo mucho la competencia, el celo ministerial. Por eso Pedro le dijo: yo soy hombre igual que tú, le dijo a Cornelio. Oye, le está hablando un hombre que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice un hombre que anduvo con Jesús, que él también es un hombre. O sea que esto no es para engrandecernos, esto es para nosotros hacer la obra y la voluntad de Dios. Y Pedro era un hombre que tenía a Dios hasta en los huesos. Era un hombre que cargaba el Espíritu Santo. Era un hombre que por imposición de las manos oraba y la gente recibía el Espíritu Santo. Y este hombre le dice a Cornelio: yo también soy hombre igual que tú. Nosotros todos somos igual que tú que está pereciendo. Hoy tú estás en la calle, pero yo también algún día estuve en el mundo, y todos los que somos cristianos algún día estuvimos en el mundo, y hoy estamos aquí para predicarte, para que tú entiendas que Dios lo puede hacer contigo, así como Dios lo hizo conmigo, lo hizo con mi familia, lo hizo con mis hermanos, así también lo puede hacer contigo. Dios se encarga de ordenar tu vida.
Yo tuve en un tiempo donde a mí me decían palabras que yo nunca iba a ser nadie, que yo nunca iba a tener nada, que yo todo el tiempo estaría humillada, que yo nunca iba a tener un hogar, un techo, porque yo lo que iba a estar pereciendo. Cuando una persona venga a tu vida con palabra negativa, dile mentira, diablo, porque yo soy un escogido, una escogida de Dios, y Jehová va a hacer conmigo cosas grandes. Hay gente que te quiere matar el ministerio, porque Dios te llamó a adorar y todavía tú no sabes entonar, y te dicen eso no es lo tuyo, a ti Dios no te llamó para eso, pero el que sabe la intimidad que tú y Dios tuvieron eres tú. Hay gente que Dios te llamó a ti para predicar y hay gente que te quiere matar porque tú todavía tienes molestillas y te dicen no, todavía tú, a ti Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a ti para predicar, Dios te llamó a ti para hacer la obra. No te detenga por gente mata ministerio, gente que el diablo está usando para detener, para detener la voluntad de Dios en tu vida. Hay gente que están ahí para querer ser piedra de tropiezo y tú tienes que levantarte y pasarle por encima. David nunca vio que Goliat era grande. David lo que vio que el poder de Dios era grande, porque David estaba acostumbrado a pelear con bestias, a pelear con oso. Por eso cuando David vio que mencionaban el nombre de Dios, David se constritó y dijo, es que están usando el nombre de mi Dios y mi Dios es poderoso. Por eso David mató y le cortó la cabeza al gigante, porque David nunca vio que Goliat era grande. David lo que vio que el poder de Dios era grande. Y nosotros, aunque nos estén viendo como David pequeñito, flaquito, Dios a nosotros nos escogió para este tiempo, para llevar la palabra. Dios nos escogió a nosotros para hacer la voluntad del Padre. Dios nos escogió a nosotros para decir las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que cuando tú estabas allí en el hospital, Dios te sanó de un cáncer, predica. Que cuando tú estabas allí, Dios levantó a tu padre, predica. Que cuando tú estabas allí, Dios levantó a tu hijo, predica, da testimonio de las maravillas de Dios en tu vida. La bendición no nada más son casas, carros, viajes. La bendición de Dios son salud, riqueza en vida. Hay abundancia en tu casa, de paz, de amor, de armonía. Esas son las verdaderas bendiciones que nosotros anhelamos aquí en la tierra, porque la palabra misma dice, no te encargues de querer hacer riqueza en la tierra, porque nuestra riqueza y nuestra heredad está en los cielos. Nosotros no podemos enfocarnos en las vanidades de este mundo, estar famoso, estar perdiendo el tiempo. Si lo necesitamos para movilizarnos, porque duro tú agarrar y coger de aquí de San Pedro a Santo Domingo caminando. Tú necesitas un vehículo y necesitas el dinero para echar combustible o para irte en una guagua o en un autobús, pero también tú tienes que reconocer que el proveedor de todo eso se llama Dios, porque dice, yo soy dueño del oro y la plata, le dijo a Salomón, y la gloria postrera será mayor que la primera. Pero tú tienes que reconocer que todo eso es pasajero y que todo eso se quedará aquí en la tierra. Lo único que tú tienes que arreglar cuentas con Dios y pedirle al Señor que te limpie y que Él haga de ti un templo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Cristo vive, hermano. Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por esta mañana. Gracias por las personas que van a escuchar esta palabra. Padre mío, que esta palabra no caiga en tierra, gloria al que vive y reina, sino que sea tierra fértil, sino que en esos corazones sean conmovidos y contristados, sean tocados, sean dejados usar por tu Santo Espíritu. Padre mío, gracias porque tú has sido bueno conmigo, así como tú has sido conmigo y con todos, así yo creo que tú también, Dios mío, le da a entender a aquellas personas que tú eres bueno con ellos y tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. Padre, no soy yo sino eres tú, Padre mío. Gracias, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Con ustedes su hermana Daylin Reyes desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Gloria a Dios, para predicar la palabra, porque a eso nos llamó el Señor. No te quedes con lo que Dios te mandó. Predica y habla la verdad
verdad, predica a Cristo conforme a la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.